Se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros, del Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio del Interior, conjunción y coordinación con el Ministerio de Justicia, un decreto legislativo que lo que busca es fortalecer la lucha contra el crimen organizado y en particular en lo que se refiere a la tenencia y préstamo o alquiler ilegal de armas. Esta modificación implica 4 aspectos. Primero, la modificación del artículo 279 del Código Penal con la inclusión de un artículo 279G en el cual se separa el tipo penal referido a tenencia ilegal de armas, se añade el uso y el porte como definiciones específicas, se añade la facilitación de armas para la comisión de actos ilícitos y se incluye agravar este delito en los casos en que las armas o las municiones que se usen sean propiedad del Estado, incluyendo la posibilidad de inhabilitar al funcionario público y que pierda incluso sus grados y honores, de ser el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas o la policía. Este cambio está enmarcado en una iniciativa y una campaña del Ministerio para evitar el uso de armas y el porte de armas de manera ilegal en las calles, dado que este hecho ha incrementado la violencia en los actos delictivos en los últimos años. El segundo cambio es la inclusión del tipo penal de organización criminal, es decir, la posibilidad de que aquellos delincuentes que se encuentren planeando, preparando o de alguna manera organizando actos criminales puedan ser sancionados con una pena severa. Actualmente, cuando la policía detiene a grupos en estos actos, con suerte se puede lograr la tentativa del delito, con penas bajas que no corresponden a la lesividad de los actos que planean. Asimismo, se ha incluido el delito de banda criminal, que busca sancionar a grupos de delincuentes o personas que se unen para cometer un delito, pero de manera no organizada, en cuyo caso, obviamente, las sanciones son menores que a la de organización criminal. Asimismo, se han hecho modificaciones a la ley del crimen organizado para incluir 2 delitos que deben ser considerados en adelante como crimen organizado, que son el delito de sicariato y el delito de minería ilegal. El hecho de estar incluido en la norma de crimen organizado permite que se apliquen las herramientas e instrumentos que aparecen en esa norma, que dan celeridad a la investigación, que hacen que se pueda pedir adicionales interdicciones por parte del fiscal, mejorando la capacidad de la policía para poder actuar en esta clase de delitos. Igualmente, se ha incluido el delito de sicariato dentro de los delitos que ya no gozarán de beneficios penitenciarios, al igual que otros que ya se habían incluido en la norma original. Todas estas normas y artículos que hemos mencionado buscan fortalecer la capacidad de la policía y del Ministerio Público para lograr prevenir el delito o mejorar la investigación criminal en los casos que esto ya haya ocurrido, asegurando una sanción efectiva. Por otro lado, se ha presentado una iniciativa constitucional para la ampliación del plazo de detención de 24 a 72 horas en los casos de delito común y incluir los delitos relacionados con crimen organizado en el plazo de 15 días que hoy ya prevé la Constitución para casos de narcotráfico y terrorismo. La importancia de esta medida de ser aprobada por el Congreso es que va a permitir a la policía y al Ministerio Público hacer investigaciones adecuadas. El corto tiempo del plazo de detención que existe hoy de 24 horas para los delitos comunes obliga a la policía a veces no poder completar las diversas acciones, investigaciones, peritajes o averiguaciones que son necesarias para determinar el ilícito, lo cual puede implicar que el Poder Judicial no tenga las herramientas para condenarlo, promoviendo la impunidad. Por eso, la importancia de ampliar estos plazos y permitir que tanto la policía como el Ministerio le den al Poder Judicial todos los elementos necesarios para una condena efectiva. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer al ministro Carlos Asombrío por permitirme acompañarlo el día de hoy, a probar la eficiencia de la decisión que se tomó de ampliar el programa de recompensas en el que ellos se cuiden. En particular, agradecerle el trabajo que estamos haciendo para capturar inmediatamente a las personas privadas de libertad que logran con distintos mecanismos escaparse, detenerlos. El primero que se marcó, el señor Diego Franco Rosales, ha sido capturado. Por supuesto, eso significa que regresiona en su tratamiento de reinserción en la sociedad y que será cambiado a un penal de mayor seguridad. Eso pasará
con todos los presos que, como él, pretendan, por ejemplo, aduciendo que tienen una enfermedad, eludir la acción de la justicia o la sentencia que le corresponda de acuerdo a ley. Queremos también sumarnos a la información que ya dio el señor Leo Caparrós sobre los tipos penales que se han planteado en el decreto legislativo y en el proyecto de ley. Ya el señor Caparrós ha hablado de las consecuencias jurídicas de ambos. Yo quiero explicar algunas de las razones que nos han llevado a aprobar esos decretos legislativos de manera separada. Como ustedes saben, en las facultades delegadas nosotros tenemos la posibilidad de corregir tipos penales que por su redacción podrían impedir que el juez aplicara la sentencia que corresponde. El caso típico es el de feminicidio o el de lesiones en situaciones como las de la señorita Arlet. Pero hemos empezado por todo lo vinculado a crimen organizado, que nos parecía que era importante, para luego entrar al paquete de temas de feminicidio y de lesiones y terminar con el paquete de las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal y de Ejecución Penal y en una etapa final. Estas medidas son una modificación constitucional al plazo, que como ya señalaba el señor Caparrós, a veces es insuficiente para una investigación. Nosotros hemos identificado que dentro de las liberaciones indebidas, que ustedes conocen, hay una primera etapa, que es la etapa en la que el juez tiene que soltar a una persona detenida porque no ha logrado acumular las pruebas necesarias y formalizar una acusación y por lo tanto, vencidas las 24 horas, recupera su libertad. Nosotros consideramos necesario que en un país que tiene los niveles de inseguridad que tiene el nuestro, ampliar el plazo, que supone una modificación constitucional, se hace necesario para que la policía y la fiscalía puedan hacer su trabajo y en esa etapa no se produzcan liberaciones indebidas por falta de tiempo para procesar, por ejemplo, la información que se tiene o para que se logre dilatar el tiempo por distintos motivos que a veces ha sucedido. Nos va a permitir también a la policía, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía poder hacer seguimiento a los procesos, de manera que garantizando el derecho de todos y todas a tener una detención debidamente informada, también garanticemos el derecho de la sociedad a que los delincuentes estén donde deben estar, que es en la cárcel. Y las dos medidas legislativas que se han tomado vinculadas al crimen organizado es para incorporar dos supuestos que no se incorporaron cuando se dio la ley de crimen organizado, la 30077. Uno de los principales es el de minería ilegal. La minería ilegal no estaba incorporada como supuesto para que se pudiera a partir de eso investigar el crimen organizado y también se ha incorporado el tipo penal de sicariato. No voy a entrar en la explicación del tipo penal porque ya lo hizo el señor Caparrós, pero quiero que se entienda que esto también ha incorporado la figura de banda, es decir, crimen organizado, organización criminal cuando son 3 o más, banda cuando son a partir de 2 y no cumple necesariamente todas las características de una organización criminal, pero también supone un peligro y un riesgo para la ciudadanía. Y el otro supuesto que hemos incorporado con sanciones en la medida en que el arma pueda pertenecer, por ejemplo, al Estado, de la policía o de las Fuerzas Armadas o del INPE, o que el arma, el agente al que se le encuentre el arma también sea miembro del INPE, de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y esto es la tenencia como un tipo específico, la tenencia ilegal de armas o el préstamo de armas. Porque alguien que tiene un arma que no es suya, o se la ha robado o se la han dado. Y en cualquier caso hay responsabilidad. Nosotros esperamos con esta medida, a partir de las investigaciones del Ministerio del Interior y de las dificultades que ellos encuentran para la investigación, así como las constantes que encuentran de liberaciones indebidas o de tipos penales que no tenían en el Código Penal una adecuada legislación, lograr superar esos vacíos y poner a los delincuentes donde tienen que estar, en la cárcel y no en las calles. Muchas gracias. Quisiera agregar a las palabras de la señora ministra de Justicia. En realidad, para la policía es una gran fortaleza que se aprueben estas dos legislaturas extraordinarias, la posibilidad de ampliar por crimen organizado a 15 días, de manera que esto nos va a dar una fortaleza tremenda de poder acumular los indicios razonados, las pruebas necesarias, todas las diligencias que la ley nos ampara para poder hacer una muy buena investigación. Esto de verdad va, vuelvo a repetir, a fortalecer muchísimo a nosotros. Y también de ampliar de 24 horas a 32 horas para poder investigar. A veces no podemos entregar lo que la propia ley nos permite por el tiempo que es tan reducido. Hay que hacer mucha diligencia, solicitar pericias, constataciones, verificaciones
en fin, todo lo que los señores fiscales disponen. Entonces, esta fortaleza que nos podría dar esta propuesta legislativa va a ser sumamente extraordinaria para nosotros. De manera que agradezco al señor ministro, a la ministra de Justicia, quienes han, digamos, concatenado esta acción legal para poder obtener esta propuesta legal. Muchas gracias. A ver, yo llamaría la atención y con cargo a que los colegas en la mesa expliquen otras cosas, dos cosas que para mí son muy importantes. Una, la policía investiga organizaciones criminales, que no son bandas. La banda es una cosa más pequeña. La organización criminal es una organización estable en el tiempo, que tiene una lógica de organización, redes, etcétera, y las investiga y no tiene capacidad de producir una sanción fuerte, incluso cuando ya sabe y el fiscal ya sabe toda la información de la red, de la organización criminal. Ya saben a qué se dedica uno, etcétera, etcétera. Tienen a veces que esperar a que cometan el delito para poder hacer la sanción. Ahora se sanciona la pertenencia a la organización criminal. No sé si perciben el cambio tan importante que hay. Si el fiscal logra determinar que la información de la policía es sólida y que hay una organización criminal que ha sido identificada, abre su carpeta fiscal y se puede detener a esa persona por la pertenencia a la organización criminal. Con lo cual, la sociedad gana una gran ventaja en la lucha contra el crimen. La otra cosa, con cargo a que mis colegas puedan explicar mejor, yo no soy abogado, es una ley, un decreto legislativo que aclara mejor el tipo penal de tenencia y porte de armas ilegales. ¿Por qué yo lo veo y que la sanciona con prisión efectiva? Quiero decir que la intención de esto no es llenar las cárceles de personas de portadores de armas ilegales, es evitar que las personas porten armas ilegales en las calles. Y acá lo decimos con mucha claridad y mucho énfasis. Esta ley no se va a quedar en el papel, no se va a quedar en el papel. Vamos a hacer operaciones muy fuertes en distintas ciudades y vamos a, digamos, cerrar zonas y vamos a, así como se pide brevete, se hace pruebas de alcoholemia, también se harán revisiones de si alguien porta un arma ilegal. Si la persona no desea ser sujeto de esa operación, sin presencia de sus abogados, se le lleva a la comisaría y ahí se llama un abogado, pero igual el delito de porte ilegal de armas se investiga. Si la persona no tenía ningún arma ilegal, se va a su casa, pero si portaba un arma ilegal, esa persona es juzgada por un delito de flagrante delito. Y ustedes saben ahora que el flagrante delito se condena en una semana, es decir, y hay prisión efectiva. Quiero decirles por qué hacemos esto. Porque la sociedad está cansada de que maten a la gente en las calles. Está harta de que entren a un café, como ha sucedido hace 2 días en San Juan del Urigancho, y 3 individuos asesinen a un empresario. Está harta de que maten a un policía hace pocos días en San Martín de Porres. Cuando uno está en el velorio de ese muchacho de 22 años, se da cuenta de que estas cosas tienen que acabar definitivamente. Entonces, desde aquí y a través de los medios, a un llamado a la población. El porte de armas legales es totalmente permitido y es un derecho de las personas. Pero el porte de armas ilegales está sancionado con prisión efectiva, cárcel, años de cárcel. Lo he dicho muchas veces ya y lo repito ahora, que la ley se va a publicar mañana, que el decreto legislativo se va a publicar mañana. Señora, usted que es madre de un muchacho que puede estar 19, 20 años y que se cree un bandolero y que va a salir con un arma ilegal, escóndasela, entiérrela, evite que sea su hijo el que termine en la cárcel. Lo repito, no queremos llenar las cárceles de personas que portan armas ilegales. Lo que queremos es que no haya gente que porte armas ilegales. Y vamos a ser muy severos en la aplicación de esta medida porque estamos cansados de ver morir a la gente en las calles por personas que asesinan, sicarios
otros ajustes de cuentas. No queremos que nuestras calles sean un lugar donde la gente se dispare unos a otros. Cuidadito, no caerán todos, pero van a caer muchos. Vamos a hacer que esta ley no quede en el papel. Como dicen, y ojalá sea así, guerra avisada no mata gente. Pero a los que aún persistan, se la están jugando. Solo por ese delito pueden ir a la cárcel 6 años. Y eso además no nos impide investigar las conexiones de ese individuo con otras cosas y de repente por ahí termina 35 años en la cárcel. Porque de repente podemos documentar que pertenece a una banda, ¿no? Ya lo tenemos detenido. Así que esta es una herramienta que la policía va a usar en defensa de la sociedad. Para eso lo hacemos. No queremos que la gente siga siendo asesinada en las calles. No queremos que las balas atraviesen nuestras vidas. No queremos niños a los cuales les caigan balas porque se están matando a otro nivel. Queremos una ciudad, un país sin violencia, sin muerte. Y esta es una herramienta, pero la vamos a aplicar con mucha energía. A ver, ese es un tema bien delicado. Se trata, además, de un oficial de la policía que en la investigación criminal se ha documentado cómo ha sido parte de una organización criminal ayudando a que otras personas de esa banda criminal puedan hacer sus trabajos. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero la verdad que me hubiera gustado mucho que esa persona enfrente su juicio preso, en la cárcel. Lo digo con toda sinceridad. Me parece que hay una documentación muy sólida de lo que significa la amenaza a la sociedad de esta persona y no voy a criticar, pero digo que como ciudadano creo que habían razones suficientes para que esta persona enfrentara el juicio desde la cárcel. Creo que hay riesgos suficientes, fáciles de imaginar, para que esto haya ocurrido y espero, realmente espero, porque yo respeto mucho al Poder Judicial, que en la apelación respectiva esto se subsane. Yo quiero aprovechar para explicarles que estamos trabajando en el Acuerdo por la Justicia precisamente para eso. Nosotros tenemos varias etapas en la investigación, en la denuncia, en la determinación de los espacios donde puede haber corrupción o comisión de delitos, pero tenemos una etapa que es la que genera impunidad, que es la etapa de investigación, procesamiento y sanción. Lo que nosotros estamos haciendo es corregir los problemas en los tipos penales a partir de las facultades delegadas, en coordinación con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, que hacen que un juez o un fiscal no pueda aplicar una sanción porque no se adecua el tipo. Esta figura, por ejemplo, de que te presto el arma, que originalmente tiene licencia, pero la usa él que no es el titular. Así que estamos puntualizando eso. Sin embargo, hemos encontrado que hay espacios a donde se producen liberaciones indebidas. El primero, que acabamos de corregir con esta norma, es el espacio de la detención. Las 24 horas eran muy cortas, para el crimen organizado mucho más, y tenían que soltar a la gente. El segundo espacio de la liberación indebida, en muchos de los casos, es el de la comparecencia por la detención, porque a veces el criterio judicial considera que la persona no está o no pondría en riesgo a la sociedad cuando claramente desde nuestra perspectiva sí lo pone. Dentro del marco del Acuerdo por la Justicia, que se firmará antes de los 100 días en el Poder Judicial, por el Poder Judicial, por el Ministerio Público, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia Nacional de la Magistratura, hemos tomado acuerdos de acción por la justicia. En los siguientes 100 días, el Ministerio Público y el Poder Judicial harán cosas concretas para ampliar, por ejemplo, las fiscalías y los juzgados anticorrupción, así como las procuradurías anticorrupción. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia ampliarán el espacio de atención. Queremos hacer, en coordinación con el ministro Asombrío, estos CISAC, Centros Integrados de Administración de Justicia, donde funcionen policía, defensa pública, fiscalía, Poder Judicial. Y entre las cosas que han quedado pendientes para analizar en este momento es este periodo de liberaciones indebidas que dependen de la Fiscalía y del Poder Judicial. Esperamos allá poder encontrar el equilibrio para que alcancemos justicia y garanticemos los derechos de los procesados y los investigados. Situaciones como esta no deberían de repetirse. En el caso del delito de sicariato y su inclusión tanto en beneficios como en el tipo de crimen organizado, hay que tomar en cuenta que cuando la norma de crimen organizado entró en vigencia, el sicariato todavía no se había separado como un tipo particular.
Por eso es la importancia de su inclusión ahora, porque había escapado, digamos, dentro de lo que era la estructura y la modalidad de crimen organizado, que da a través de esta norma una serie de herramientas que permiten una investigación más rápida, los mayores peritos, mayores atribuciones al fiscal, a la policía. Es por eso que era necesario este nuevo tipo penal, que no tiene mucho tiempo, que fuera incluido dentro del marco del sicariato, ¿no? Y en el caso de organización criminal y banda, bueno, ya creo que lo han explicado bastante, pero un poco la idea es que los crímenes que estén por producirse no queden o en cero sanción o en una sanción a nivel de tentativa, sino que tengan una sanción efectiva muy parecida a la que se hubiera producido si es que el delito era cometido realmente, ¿no? La ampliación es en general la detención de una persona. Ahora si por ejemplo se produce un hecho acá en este momento, se detiene una persona, se la lleva a la comisaría, a las 24 horas la policía tiene que haberla mandado o al fiscal o haberla soltado. Parte o atestado. 24 horas. Eso funcionaba pues cuando se robaban una gallina en un pueblo. Pero ahora los crímenes son mucho más complejos y el derecho procesal penal es mucho más complejo. Hay que hacer diligencias mucho más complejas. No es tanto cuánto número de personas se necesita, sino cuánto tiempo necesitan esas personas para hacer las diligencias. Entonces hemos presentado una reforma constitucional, porque eso está en la Constitución. Y eso el Ejecutivo la ha presentado al Congreso y estamos seguros de que en el Congreso va a tener una aceptación muy grande porque es un clamor de todos los sectores que haya más facilidades para investigar a los delitos complejos. Entonces lo que quería enfatizar no es tanto cuánto número de personas necesitamos, sino cuánto tiempo necesitan esas mismas personas para hacer los trámites. Quisiera, antes de tratar la siguiente pregunta, dar cuenta, ayer lo dimos, pero creo que no ha sido suficientemente difundido, que el asesino del alcalde de Paima, en Piura, fue detenido por la policía el día de antes de ayer. Cosa que creo que es un esfuerzo que hacemos por devolver un poco justicia ante ese horrendo asesinato cometido por un sicario. Y ya está preso, se hizo la investigación policial y ya está preso el responsable directo del asesinato de este señor alcalde. La pregunta es, si actualmente ya hay una sanción para el porte, ¿cuál es la diferencia? Nosotros queremos explicarla. Acá se ha separado. Antes esto estaba reconocido en el 279 del Código Penal. Lo que hemos hecho es sustraer del 279 todo lo relativo al delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Se ha separado y se ha hecho un tipo penal autónomo. Se ha incorporado, por lo tanto, un nuevo artículo, el 279G. Y este tipifica de modo expreso los supuestos de tenencia ilegal de armas y aumenta la pena de 6 a 10 años, pero además de 8 a 12 cuando las armas son bienes del Estado. Y es un agravante si el agente a quien se le encuentra el arma es miembro de la policía, del INPE o de las Fuerzas Armadas. De manera que se pone énfasis ya no solamente en quién usa el arma, sino de dónde proviene el arma, de manera que lo traten de manera autónoma, especificando además el supuesto del préstamo. No solamente es quien usa o tiene, sino quien presta, alquila o facilita las armas con fines ilícitos. Es decir, si encuentran un arma a un tercero que no le pertenece y el titular tiene licencia y no ha presentado una denuncia, tiene que acreditar por qué ese señor tiene el arma. Porque si la ha perdido y no la ha alquilado, tendría que haber una denuncia por pérdida de arma. Esto supone que las personas que utilizan un arma la usen con responsabilidad. Acá no estamos prohibiendo que las personas tengan un arma y tengan una licencia. Lo que estamos haciendo es obligarlos a que la utilicen con responsabilidad. Si el arma se te pierde, denúncialo. No puedes prestar el arma porque la licencia es personalísima. Si tu licencia vence, renuévala. Pero si te encontramos en la calle con un arma que no tiene licencia, aunque un titular tercero te la haya prestado, te vas a ir preso entre 6 y 10 años. Si además eres policía o militar, te puedes ir preso considerado un agravante, es decir, la pena máxima entre 8 y 10. Pero si además el arma pertenece a las Fuerzas Armadas, a la policía, la pena se agrava. Y nosotros consideramos entre 8 y 12. Consideramos que con eso se va a disuadir el uso de las armas, pero lo hemos conversado mucho con el ministro Asombrío. Esto podría significar un incremento de la población penitenciaria muy alta, pero esperamos que sea suficientemente disuasivo, acompañado por supuesto de otras medidas para procurar que las personas regularicen la situación del porte de armas
y que podamos con eso evitar los asesinatos, los sicariatos, las extorsiones, con el uso de las armas en las calles sin ningún tipo de control de la policía ni de las autoridades. Compartimos con la ministra. Mire, lo mínimo, ¿no? Quizás incluso debiera enfrentar el proceso en prisión, ¿no? Creo que los delitos de los que se le acusa están muy documentados y el riesgo de que él afecte el proceso, ¿cómo se llama? Digamos que él afecte que con su libertad pueda hacer cosas que lo favorezcan, es alta. Yo creo que expreso el sentimiento junto con Marisol de todo el gobierno, mínimo, ¿no? Mínimo, que no pueda salir del país. Y ojalá que todas las medidas cautelares y las medidas de prevención de fuga sean lo más severas posibles, mínimo. Nosotros estamos indignados con ese individuo, indignados. Y creo que la sociedad está indignada con una persona que ahora sabemos lucrada con la salud de los más pobres. A mí me parece una de las cosas más monstruosas que yo he visto a lo largo de los años. Mínimo me parece eso. Felicito a las autoridades que han hecho eso y ojalá que sean más severas todavía para que el proceso se lleve con todas las garantías. Sí, no solamente añadir que si la corrupción es un síntoma, igual que los linchamientos o el famoso chapatuchoro, en realidad la enfermedad es la impunidad. Y lo que nosotros tenemos que evitar es que la gente que comete delitos en este país pueda librarse de la justicia. Es un buen ejemplo que el señor Moreno se le impida la salida del país. Esperamos que se actúe con la misma firmeza, con la misma oportunidad para que se pueda determinar los niveles de responsabilidad que tengan los hechos que todos conocemos y que lamentablemente a nosotros no solamente nos avergüenza, sino que también nos llenan de indignación.